Por favor, tomen nota de los pequeños que son muy importantes para el manejo en la emergencia. Sobre todo en el momento en que ingresa al niño, saber reconocer este tipo de problemas. Voy a darlo de la forma más clínica posible. Por favor, si tienen dudas, al final me las planteo. Voy a apagar mi cámara para que... Bueno, entonces, cuando hablamos de desórdenes de los aminoácidos, esta charla generalmente agradezco mucho al doctor Fernando Scaglia, que es uno de los colegas que más ha colaborado conmigo. Él es un médico genetista metabólico del Texas Children y de la Universidad de Baylor. Él me ha cedido muchas de sus diapositivas, por eso las he dejado en el inglés original, por respeto a él. Pero quiero hacerles ver que a veces nos critican de que ponemos mucha atención a estas patologías desde el punto de vista epidemiológico. Sin embargo, los errores innatos del metabolismo se registran generalmente de cada 600 nacidos vivos, uno puede tener este problema. Hay artículos que dan otra epidemiología. Sin embargo, todo va a depender de la región y del grupo étnico donde se desarrollan estos problemas. La otra parte difícil para identificar esto es la ausencia de tecnología, porque generalmente para la fase de urgencia necesitamos la tecnología de masas. Y esta nos pueden ayudar a identificar inmediatamente en cosa de minutos cerca de 30 errores innatos del metabolismo. Mientras nosotros en nuestro medio tenemos que esperar días, tenemos que buscar marcadores bioquímicos que nos ayuden a identificar estos posibles problemas. Siempre hablo sobre la admiración hacia el doctor Garrod, ya que a principios de los años de 1900, él escribió y hasta la fecha sus escritos tienen prevalencia en cuanto a la tétrada de Garrod, que consiste en descripción de 4 enfermedades metabólicas. Entre ellas tenemos el albinismo, la alcaptonuria, la cistinuria y la pentosuria. Veamos nosotros un albinismo. Generalmente nosotros vemos a un niño con su piel decolorada, su pelo decolorado, pero muchos de ellos tienen problemas en sus ojos, un albinismo ocular. Y se ha definido que el albinismo es una condición genética, no una enfermedad. Pero lo importante es que vean ustedes la melanina, que es el pigmento que da el color a la piel y al cabello, viene producto del metabolismo de la tirosina. Si no tenemos tirosina y no se sabe, nuestro cuerpo no sabe metabolizar la tirosina, vamos a tener este tipo de problemas. Una de las formas de hacer diagnóstico de un albinismo ocular es su fondo de ojo. Ustedes creo que tienen la suerte de que ahí cerca tienen un centro oftalmológico, donde ellos van a poder ver en el fondo de ojo la ausencia de pigmentación de la fovea, como ven ustedes en esta diapositiva. Con esto ya tendríamos nosotros la posibilidad de hacer un diagnóstico, mientras si deseamos y los recursos están a la mano, pues hacer el estudio metabólico o el estudio genético. La alcaptonuria. ¿Qué es la alcaptonuria? ¿Cuántos de ustedes alguna vez no han visto una orina de color negruzco? Sobre todo aquellas orinas que se exponen a la luz del sol o a la luz potente. Vemos que la alcaptonuria es un defecto metabólico donde la tirosina, fenilalanina se desdobla a tirosina, como vamos a ver más adelante, por acción de la enzima fenilalanina hidroxilasa, más sus cofactores, que vamos a ver cuáles son sus cofactores. La situación es de que después de que llega tirosina, la tirosina no puede metabolizarse
al siguiente paso derivado de una deficiencia de la enzima homogentísima 1,2-dioxigenasa. El ácido homogentísico se desdobla a metabolitos que van a ser los que dan la coloración negruzca, tanto en la piel, y el problema es que el daño que hace es que se inserta en los cartílagos, lo que da un cuadro clínico de una artritis reumatoidea, especialmente en jóvenes de segunda edad, de segunda década. Un diagnóstico diferencial de artritis reumatoidea en esas edades es una alcaptonuria. Y como ven ustedes aquí la serie de datos que nos representación clínica, que son muy importantes, y muchas veces vemos la orina de color oscuro y no asociamos que es una enfermedad metabólica, un defecto del metabolismo de los aminoácidos. En la fenilcetonuria, que es lo que generalmente todos hemos escuchado y hemos leído en algún momento, es el paso en condiciones normales, el aminoácido fenilalanina pasa a tirosina. La tirosina pasa a dopa y ustedes ya saben los siguientes aminas biogénicas que se forman y su función de cada una de ellas. Pero vean ustedes, importante, si no hay metabolismo de la fenilalanina a tirosina, es por un defecto de la enzima, puede ser un defecto de la enzima fenilalanina hidroxilasa o de sus cofactores como el BH4, biopterina y hierro, que es importante para que funcione bien esta enzima. Vean ustedes la función de la tirosina, del aminoácido tirosina es muy importante porque además de desdoblarse para la formación de dopamina, también participa en la síntesis de melanina, como hemos hablado, y sobre todo en la estructura de la hormona tiroides. Estos niños, por eso es que clínicamente vamos a ver los niños con fenilcetonuria con su cabello despigmentado, de color rojizo generalmente, porque hay defecto de la formación de melanina. Los vamos a ver lentos con algún grado de hipotiroidismo, porque la tirosina es parte importante de la estructura de tiroides. Aquí un dato importante para los que les gusta el vino, es que la tirosina generalmente es la fuente de un aminoácido que se llama tiramina, y la tiramina tiene idénticas funciones que las aminas biogénicas, y generalmente esto lo utilizan en la industria del vino para mantenimiento del vino. Entonces, si alguno de ustedes después de tomar su vino inicia con crisis de hipertensión arterial, probablemente es por efecto secundario de la tiramina. De nuevo, volvamos a ver un poco más amplia la diapositiva anterior, donde la causa de que la fenilcetonuria nos produzca daños a nivel del sistema nervioso central específicamente es por sus metabolitos tóxicos como el ácido fenilpirúvico y el ácido fenolacético. Se acumulan de tal manera que se infiltran en el cerebro, bloquean el paso de otros aminoácidos con funciones importantes como lo vamos a ver más adelante. Y luego, obviamente, no se está sintetizando tirosina, como he mencionado anteriormente, por lo tanto, no va a haber buena producción de dopamina, de las dopaminas, de las catecolaminas que nosotros conocemos. Además, vuelvo a repetir, su vía metabólica para formación de melanina explica por qué estos niños tienen coloración diferente en su cabello. Bueno, el doctor Ivar Folling, a temprana edad, él era hijo de granjeros, trabajaba en la granja, familia muy trabajadora, de escasos recursos, que vivían en base a la agricultura, pero a él le gustó estudiar, con mucho esfuerzo pudo sacar su carrera, pudo estudiar medicina, pudo estudiar bioquímica, y de una forma accidental descubrió la fenilcetonuria. En otra oportunidad les voy a contar toda la historia de esta, pero lo más importante es cómo la acuciosidad y los accidentes de laboratorio dan origen a descubrimientos que se asocian especialmente en la causa de enfermedades. El doctor, al estar analizando la orina, puede mezclar ciertas sustancias
vio cambios de coloraciones y estas coloraciones y los olores, él identificó posteriormente que la causa era presencia de ácido fenilpirúvico. Y el ácido fenilpirúvico, como dije, es un metabolito. Cuando la fenilalanina no pasa a tirosina normalmente, entonces se desdobla a estos metabolitos que son los neurotóxicos, y ahí el nombre de la fenilcetonuria. En el cromosoma 12, en el brazo largo, está asentado en el área 2, banda 1, tenemos un apartamento donde vive la enzima o el gen que codifica la enzima fenilalanina. Pues obviamente es aquí donde la biología molecular entra a trabajar para sacar este gen, analizarlo si hay alguna mutación, pero muchas veces no es por deficiencia de esta enzima, sino, como hablamos, puede ser por sus cofactores, por un defecto de biopterina o de hierro, que son cofactores para que funcione muy bien esta enzima. Lo otro importante es que ustedes deben de aprender, pues, la plática anterior hice énfasis, de que siempre hagamos su estudio de árbol genealógico, porque generalmente los errores innatos del metabolismo son de carácter mendeliano autosómico recesivos. Y aquí podemos verlo en este árbol genealógico, donde papá es portador sano, no va a padecer nunca la enfermedad. Mamá portador sana, no va a padecer la enfermedad. Y un 25% de los embarazos de los nacidos de estos padres pueden tener enfermedad. Un 25% ser sano y un 50% ser portadores sanos. Aquí en esta familia vemos dos personas, un varón y una mujercita con la fenilcetonuria. Vuelvo a repetir, porque yo siempre preguntaba por qué los niños con fenilcetonuria tienen el color de este cabello. Pues obviamente, conociendo la vía metabólica de fenilalanina tirosina, de tirosina va a pasar a otros metabolitos importantes y sustancias importantes, vemos que tiene que ver en la producción de melanina. Entonces, si no hay melanina, estos pigmentos no van a dar coloración tanto a cabello como a piel. Y sus metabolitos, el ácido fenilpirúvico, son los que producen estos daños que aquí he descrito. Los daños son directos al sistema nervioso central, además de que no deja que entren otros aminoácidos que son aminoácidos importantes para la formación de otros neurotransmisores. Pero lo importante de esto es hacer el diagnóstico temprano para impedir el daño que más adelante vamos a ver. Aunque algunos estudios indican que, aunque sea muy temprano el tratamiento, han identificado alguna o pequeña reducción en la capacidad ejecutiva. Aquí vemos una madre con sus dos hijas. Una de las hijas no está tan tremendamente afectada como el caso de este bebé, que sí es portador de una mutación del gen de la enzima fenilhidroxilasa. Entonces son niños que vamos a tener con anomalías congénitas, y ahí que uno se pone a pensar que las anomalías congénitas tienen una causa. Pueden ser causas metabólicas, pueden ser causas cromosómicas, pueden ser causas de genes exclusivamente, de mutación de genes. Pero es distinto a esta niña, que no está tan afectada porque probablemente la mamá no tiene fenilcetonuria, sino tuvo durante el embarazo una hiperfenilalaninemia. O sea que tuvo aumentados los niveles de fenilalanina, y depende de ese aumento, así va a ser la neurotoxicidad o la embriopatía que va a producir a su producto de su gesta, ¿verdad? Entonces es muy importante la diferencia entre madre enferma de fenilcetonuria o madre que transmite el gen mutante al niño, de la madre que solo tuvo elevación de este aminoácido en sangre. Por eso es importante también, durante la evaluación de la madre gestante, hacerle todos estos exámenes, hacer los árboles genealógicos,
para poder trabajar y no estar corriendo a la hora en emergencia. Bueno, creo que está de más hablar en esto porque son parte de los signos y síntomas que ya les he mencionado. Sin embargo, la importancia de detectar temprano los errores innatos del metabolismo es que, primero, el 60% de la energía durante el primer año de vida es utilizada por el cerebro. Entonces, nosotros debemos de tener presente todas aquellas enfermedades neurometabólicas que van a producir ese daño, porque si este primer año el cerebro no tiene esa cantidad de energía para crecer, para desarrollarse, para la complejidad de la función, vamos a tener muchos niños con discapacidad intelectual, física, etc. El doctor Robert Guthrie introdujo la primera prueba de detección de estos errores innatos de metabolismo, especialmente en lo que se refiere a la fenilcetonuria. Una gota de sangre dentro de un círculo de papel filtro puesto en medio del cultivo de agar que contiene un inhibidor bacteriano que deja trabajar cuando hay un alto contenido en la sangre de fenilalanina. Esta prueba se hizo muy famosa porque es muy barata y además fue utilizada. El bacilo es muy fácil de producir en el laboratorio. En Guatemala inclusive no creo que haya laboratorios que hagan esto, pero mientras no tenemos la tecnología deberíamos de tener este tipo de protocolo para hacer diagnóstico en laboratorio. Y no solo nos servía para fenilalanina o fenilcetonuria, sino también para enfermedad de jarabe de Maple, para galactosemia y para homocistinuria. Por eso es muy importante revisar la historia, la evolución de los avances en la ciencia médica, porque muchos de ellos todavía por lo menos nos pueden sugerir e iniciar parte del tratamiento al niño mientras confirmamos el diagnóstico con otra tecnología. Aquí tenemos el caso de una niña que vimos hace muchísimos años, donde con la tecnología de masas nos reportan los valores de fenilalanina a niveles muy superiores, 1465 micromol por litro, cuando lo normal era menor de 120. La relación de fenilalanina-tirosina fue mayor de 35 cuando es menor de 2 esta relación. Se le hizo también análisis a nivel urinario y estaba la relación fenilalanina-tirosina en 81, muy alto en relación al rango normal. Estas elevaciones de la fenilalanina es casi un diagnóstico de fenilcetonuria. Tuvimos la suerte de poder hacerle el análisis genético de las mutaciones tanto a papá o a mamá, y vemos que en el exon 10 la paciente tenía en el exon 10 y en su intron. Recuerden ustedes que un gen está compuesto por la maquinaria que codifica, que es el exon, y lo que está aquí, que antes le llamábamos en parte en algunos artículos como el genoma basura. Sin embargo, intron tiene un papel muy importante en la regulación de los microARNs y de que trabaje bien el exon en cuanto a la información. Ella era portadora de estas dos mutaciones dada por su papá y por su mamá. Ven ustedes que uno tiene la intron y otra la exon, y obviamente se expresa la enfermedad como aquí lo reporta. Lo importante es que cuando tengamos un resultado por tecnología de masas, o sea, bioquímicamente, podamos confirmarlo genéticamente para hacer un buen concepto genético a la familia sobre el origen, cómo poder prevenir, cómo poder tratar a temprana edad, porque, ojo, esta es una de las enfermedades que si se diagnostican tempranamente, pueden ser tratadas nutricionalmente y tener un ser humano como nosotros, haciendo residencias, estudiando cualquier carrera y ser un humano útil. Bueno, aquí no me voy a extender mucho, sin embargo, el tratamiento, como he mencionado, es exclusivamente nutricional. Dentro del equipo debemos de tener nuestro profesional en la nutrición para que nos ayude a calcular
el número de miligramos de fenilalanina que debemos de darlo cuando ya está estabilizada los niveles de fenilalanina séricos. Más que lo que ustedes van a leer allí en esta diapositiva es ubicar a un buen nutricionista que tenga experiencia en el manejo de los errores innatos del metabolismo. Como les mencionaba, no necesariamente la fenilcetonuria es un defecto de la fenilalanina hidroxilasa, sino de sus cofactores como la biopterina o BH4, el hierro. Cualquier deficiencia de estos pueden hacer que funcione mal la enzima y no produzca su siguiente metabolito, que es la tirosina. Entonces, cuando hay un defecto acá, debe detectarse, y afortunadamente hay estructuras químicas en la actualidad como el PAL, que tienen la misma, muy parecido a la biopterina. Si fuera un déficit de biopterina, se le da oralmente al niño y entonces se produce la reacción como que fuera normal, y obviamente los efectos van a ser mínimos y el niño va a tener una calidad de vida mucho mejor. Hay leches en polvo o hay alimentos que son importantes y que están libres de fenilalanina, como el Precunil, que debemos de buscarlo en el mercado. Los hospitales nacionales deberían tener una farmacia donde hubiese, aunque sea pocas unidades, pero siempre es necesario porque no tenemos nosotros una epidemiología de estos casos, dado que no lo diagnosticamos. Dado que a veces no pensamos, siempre les he dicho que generalmente nuestros recién nacidos, cuando vienen con sospecha de sepsis, su diagnóstico de sospecha de sepsis, 20 a 30% de esta sospecha de sepsis son errores innatos del metabolismo. Claro, fenilalanina se va a ir produciendo a niveles más altos, excepto de mayor edad, excepto cuando nace con las anomalías congénitas, que lo catalogamos. Si ustedes ven en el listado de diagnósticos del Ministerio de Salud, van a ver anomalías congénitas en general, pero de estas anomalías congénitas, ¿cuáles son de origen metabólico? ¿Cuáles son de origen cromosómico? Etcétera. Ese es el problema, porque no tenemos tecnología para poder hacer un diagnóstico preciso. Tirosinemia, no voy a hablar mucho de la tirosinemia porque es larga, y simplemente quiero decirles que cuando ustedes tengan un niño con sospecha de un error innato de metabolismo y presente lesiones en piel, generalmente uno va a pensar que es una ictiosis laminal congénita, como en este caso, pero debe ser diagnóstico diferencial de deficiencia de biotinidasa, deficiencia de zinc, deficiencia de otras enzimas que producen acidemias orgánicas. Entonces, no todo es dermatitis amoníaca ni dermatitis atópica, sino debemos de por lo menos pensar y descartar con un estudio metabólico. Clínicamente, nosotros podemos ayudarnos desarrollando nuestro olfato. Si encontramos al cambiarle un pañal, porque yo sé que como residentes en el área recién nacido nos ha tocado cambiar pañal, entonces ustedes olfatean el olor a orina de ratón, inmediatamente les va a hacer pensar en una fenilcetonuria. Si es un olor dulzón como a miel o jarabe de maple, es la posibilidad que este niño esté teniendo. Y los que vemos que su sudor en los pies sudados, es un olor característico, no del olor de tenis, cuando alguien usa mucho tiempo sus tenis y no los lava, pero sí el olor a piel sudado. Esta es característica de una acidemia isovalérica, de las acidemias orgánicas, que fue la primera charla que vimos. Y así podemos ver como el olor a mantequilla rancia en una tirosinemia tipo 1, y hay mucho más olores. Entonces uno debería de tener su cartoncito, especie de cartoncito escrito, olores que orientan a errores innatos de metabolismo en recién nacidos. Y así no se nos pasa un detalle tan pequeño en la clínica, que nos ayudaría mucho a hacer un diagnóstico temprano. Recientemente he estado viendo los resultados de estudios que he hecho en obras sociales del hermano Pedro,
y en otros, en un orfanato en Patzum, niños con bajo peso, poco apetito, recaídas de diarreas, y obviamente los lleva a desnutrición. Y hemos visto que son niños que tienen elevados niveles de metionina, con bajos niveles de B12 y con un poco de ácido metilmalónico, que pueden ser catalogadas como unas acidemias metilmalónicas. Entonces vemos que el aminoácido homocisteína y metionina es muy importante. Solo les pongo la reacción acá para ver que de la homocisteína se va a formar la metionina mediante la formación de ácido fólico y como cofactor la B12, y la formación de metionina es muy importante en la formación de los donadores de grupos metilos para la metilación. Recuerden ustedes que la metilación es muy importante en la formación de ADN o en el encendido de acción de los genes o en el apagado o inhibición de los genes. Les puse esto solo para que vean la importancia de los aminoácidos y saber que todos debemos de tener valores normales de metionina y homocisteína. Actualmente, donde yo envío las muestras, que es en Alemania, ellos pueden ver, cuantificar los valores de metionina y homocisteína como parte de su tamizaje neonatal, que no tienen los otros tamizajes que se ofrecen en el país. La homocisteína, como la vitamina B6, la B12 y ácido fólico, como dije, importante para la formación de grupos metilos, pero algo importante es que niveles elevados de homocisteína y metionina baja tiene relación con enfermedades cardiovasculares, efectos mayores a largo plazo como la arteriosclerosis. Entonces, dentro de los aminoácidos a estudiar también está homocisteína y metionina. Lo que pasa es que como no tenemos datos epidemiológicos para caracterizar la importancia de esto, y no los habíamos visto, pues no los tomamos en cuenta y no pensamos en ellos. Ahora quiero que pongan atención y piensen en un recién nacido de 3 semanas de vida, muy irritable y llanto continuo. Ustedes piden sus exámenes generales y ven que tiene cetonas elevadas, hay un olor dulzón en la orina, no quiere comer, se convierte en letárgico, y por suerte pudieron hacer estos exámenes donde estos valores de aminoácidos séricos están altos. ¿Cuál sería su posibilidad de investigación? Les dejo un par de minutos para que piensen y lo apunten en una su hoja para ver cuántos de ustedes dieron la orientación correcta. Bueno, yo creo que la mayoría ha de haber puesto lo correcto.
En el manejo inicial, ustedes sin saber exactamente qué es, pues obviamente lo ponen nada por vía oral, empiezan los fluidos intravenosos con dextrosado y hay que tener a la mano lista la insulina en gotas, goteadas a estas dosis porque generalmente en los primeros momentos que empiezan a pasar los fluidos intravenosos puede ocurrir un aumento de la glucosa y hacer una hiperglicemia que nos mete en más problemas. Pues surgimos de otros diagnósticos, de otros laboratorios, pero uno de las actividades, de los detalles más importantes es hacer el árbol genealógico, porque generalmente pues vemos este niño, aquí debería haber más niños afectados, pero cuando hay solo varones afectados, quiere decir que es un problema vinculado cromosómico al cromosoma X. Entonces, recuerdan ustedes en los defectos del ciclo de la urea que hablamos que la ornitina transcarbamilasa deficiencia o la deficiencia de OTC, que es una reacción bioquímica para aportar el amonio intramitocondrial, tiene esta característica. Entonces, si nosotros hemos olfateado orina dulce, vemos este árbol genealógico, vemos los aminoácidos de rama que están elevados, nos recordamos de la clase de acidemias orgánicas y los aminoácidos de rama, cuáles son en su primer paso y qué enfermedad produce, pues obviamente pensamos en una enfermedad de jarabe de maple o jarabe de arce y sobre eso es que damos el tratamiento. Generalmente este desorden, como les mencioné, es derivado de los aminoácidos de rama. ¿Y cuáles son los aminoácidos de rama? Pues ustedes recordarán, son la valina, isoleucina y leucina. Y que esto va a producir una cetoacidosis que lo vamos a encontrar tanto en sangre como en orina. Y los síntomas tempranos son letargia, la cetoacidosis, convulsiones, coma y muerte. Son una de las enfermedades que en el nivel de recién nacido nos puede afectar muchísimo. Y aquí está la diapositiva donde les hablaba de la leucina y isoleucina valina, su primer paso metabólico, el efecto de estas enzimas y de su cofactor que es la tiamina, por eso es que dejamos tiamina, es la que nos va a producir tanto daño como al final de cuentas les he hecho énfasis en clases anteriores de lo importante que es la formación de la acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs y producir energía, como también para que con el glutamato formen la N-acetilglutamato y sea un captador de amonio en el inicio del ciclo de la urea. Si alguno quiere tomar tomografía, pues lo que vamos a encontrar es un edema cerebral que nuestro radiólogo nos va a reportar como un signo de hiperintensidad, como un signo de una sustancia blanca, alteraciones que van a afectar ciertas partes del cerebro, especialmente los lóbulos temporales medios, y los riesgos de herniación son altos, por eso son que estos niños se nos deprimen y los perdemos. ¿Cuál es el tratamiento? Desafortunadamente, aunque tenemos unidades de nefrología pediátrica importante, todavía no hay un acuerdo de poder hacer las hemodiálisis para remover la leucina, que es el tóxico más importante que está haciendo daño al cerebro. Una hemodiálisis le va a salvar la vida al niño y estabilizarlo mientras preparamos al equipo de trasplante de hígado. En Guatemala ya se hace trasplante de hígado, especialmente ya hay un buen equipo Hospital General San Juan de Dios y hospital privado ya hacen trasplante de hepáticos. Ya nuestro equipo metabólico debe empezar a formarse de temprana edad y que sea un equipo metabólico nacional, mientras cada hospital nacional llega a tener su equipo metabólico. Uno de los efectos importantes de la hemodiálisis, ven ustedes cómo la leucina, que es tóxica, bajó cuando se filtró este aminoácido y se estabiliza este niño.
Mientras se estabiliza, pues entonces a niveles de plasmáticos de estos aminoácidos, ya en esa fase, cuando lo hemos estabilizado, podemos inclusive iniciar a dar cantidades pequeñas de estos aminoácidos que principalmente cuando no tenemos cómo valorarlos, pues los sacamos de la dieta, le pedimos al nutriólogo que demos otras proteínas, que demos una nutrición donde estén libre estos aminoácidos de rama. Pero generalmente por eso es la importancia de tener esta tecnología. Y algunos nos van a decir, pero doctor, mire, ¿y cuánta inversión hay que hacer para el número de casos que existen por año? Tiene razón. Lo que pasa es que no tenemos una epidemiología porque no tenemos tecnología, porque no nos estamos preparando para detectar tempranamente estos casos, por lo tanto no tenemos bases para decir necesitamos inversión. Pero teniendo ya nuestros conocimientos básicos desde los primeros años de residencia, en un momento dado nuestra estadística va a cambiar y vamos a poder decirle al señor Ministerio de Salud Pública, miren la importancia de esto porque es un peso para los padres, para la sociedad en un futuro cercano, en cuanto no solo a las pérdidas de vidas humanas, sino a la discapacidad infantil. Cuando hemos hablado de la insulina, pues es porque en la fase aguda ha aumentado su carga de glucosa y evitar la hiperosmolaridad sérica es importante para evitar todos los trastornos de hidratación que existen, así como el manejo de electrolitos. Muy importante tener monitorizado el sodio específicamente, porque alteración de esto nos va a comprometer más el manejo en la fase intensiva. Además de que generalmente hay un riesgo de hiponatremia por estimulación del síndrome de hormona antidiurética. En algunos casos, pues, se mide la osmolaridad, pero lo importante es que nosotros tengamos los elementos básicos, su excreta urinaria, sus electrolitos, su glucosa, sus valores de aminoácidos controlados constantemente. Bueno, ¿cuándo vamos a iniciar una dieta natural o una dieta completa? Pues todo va a depender de los valores en sangre de estos aminoácidos. Y es aquí donde nosotros nos quedamos en este término medio. Posiblemente hemos logrado sacar niños en sus primeros 6 meses, 8 meses con este problema, pero está el gasto que incurren los padres a estar enviando las pruebas metabólicas a Estados Unidos, a otros países, en un momento dado ya no pueden. Entonces el nutriólogo ya va a calcular como viendo al cielo, sin bases. Y es ahí donde empezamos a perder estos niños. Cuando en otros países estos niños tienen una calidad de vida. Quizás aquí uno de los medicamentos que podemos utilizar son los que utilizamos para las hiperamonemias, como el fenilacetato o fenilbutirato de sodio. Esto sí debe haber en farmacia. Generalmente debe haber porque son los que debemos de utilizar para hiperamonemias e hiperamonemias secundarias a defecto del ciclo de la urea, como lo menciono acá. Ahí sí está comprobado la utilidad del fenilbutirato de sodio y el fenilacetato. En esta clase de enfermedad, como la enfermedad de jarabe de Maple, todavía está en análisis, pero nosotros podemos contribuyendo a hacer nuestros propios estudios porque es lo único que le va a salvar a la vida a un niño. Estamos entre la espada y la pared para ver cómo nos ingeniamos y sacamos adelante a estos bebés. Bueno, al final de cuentas, vean ustedes la importancia del tamizaje neonatal desde sus primeras días de vida, sus primeras 72 horas, su primer mes de vida. Inclusive, yo estoy construyendo de hace tiempos el artículo donde demuestro que la utilización del tamizaje ya no neonatal, utilizarlo en niños de 5, de 8, como el caso de la fenilcetonuria que les presenté, una niña de 10 años, con esta tecnología pudimos detectar la fenilcetonuria, un error metabólico, que lo comprobamos genéticamente. Entonces, el tamizaje
de enfermedades metabólicas debe ser en toda la infancia. Debe ser un instrumento que nosotros como pediatras debemos de utilizar durante el crecimiento y desarrollo del niño y alguna anormalidad de esto que nos oriente a pensar en un error metabólico. Ven ustedes como la metionina, la homocisteína, es causa de estos niños que los hemos catalogado como desnutridos, pero como no teníamos ojos para ver, pues obviamente no pensábamos en estos casos. Entonces es importante el tamizaje neonatal y conforme nosotros clínicamente detectamos hacia dónde ir nuestra orientación diagnóstica, es que debemos de solicitar tamizaje neonatal de investigación o ampliado. Bueno, los avances son tantos actualmente que de las enfermedades metabólicas un alto porcentaje ya podemos tratarlas, ya podemos darle calidad y dignidad de vida a nuestros niños y esa es la función como pediatra, porque no queremos ser pediatras de solo diarrea, solo catarros, somos médicos de cuerpo y alma y la investigación debe ser algo que debemos de llevar toda nuestra vida. La investigación es lo que nos lleva a mejorar nuestra calidad de servicio porque nos debemos a nuestros niños. Bueno, que este sueño de un mundo mejor se cumpla a través de una buena formación. Ahí dejo la charla. Ustedes me dirán si tienen alguna duda o si me escriben o si tenemos algún caso.